Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según San Marcos. Gracias a la tradición de la Iglesia, sabemos que Marcos, el discípulo de Pedro, fue el que escribió el segundo Evangelio. Esta tradición se confirma a través de los manuscritos. Vemos que los manuscritos más antiguos de los Evangelios siempre tienen los mismos nombres de la tradición. Es decir, esta tradición no es inventada. Esto es algo que se mantuvo de manera precisa gracias a la Iglesia. No existe una tradición paralela o una tradición alternativa. Eso quiere decir que podemos confiar en ello. Sin embargo, para los que todavía tienen dudas, vamos a ver qué evidencia tenemos dentro del Evangelio de Marcos para saber que realmente él fue el que escribió el Evangelio. Empieza diciéndonos: principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Esto nos dice, ciertamente, que estamos leyendo el libro de la buena noticia de Jesús. El autor cree que Jesús es el Mesías y también el Hijo de Dios. Y la palabra principio nos da a entender que no es como una biografía completa, detallada, sino que es como las partes más importantes de la historia. Y ciertamente vemos que es el evangelio más corto. A pesar de ser el evangelio más corto, se nos da a entender que Pedro es el testigo principal. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el nombre de Pedro aparece con el doble de frecuencia en este evangelio, a pesar de ser el más corto, y se nos habla en la perspectiva de Pedro. En la segunda carta de San Pedro, él nos dice y nos confirma que su testimonio es verdadero. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces vamos a ver cómo Pedro es el testigo principal de esto. Marcos escribe desde la perspectiva de Pedro. Nos muestra algunas cosas que solamente Pedro pudo haber sabido. Vamos a ver la segunda, que dice Marcos capítulo 2 versículo 1 al 5. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Pero ahora hay que preguntarse, ¿dónde fue que nació Jesucristo? En Belén. ¿Y dónde fue que vivía Jesucristo? En Nazaret. Entonces, ¿cómo corre la voz de que Jesús está en casa si está en Cafarnaún? ¿En la casa de quién? ¿De quién es la casa de Cafarnaún? De Pedro. Entonces vemos que Pedro dice, al llegar a casa, corrió la noticia de que Jesucristo estaba en casa. Entonces vemos cómo lo diferencian los otros evangelios, que dicen en la casa de Pedro, especifican, pero Marcos no especifica porque asume la perspectiva de Pedro. Marcos describe también muy vívidamente los sentimientos de Pedro sobre las cosas que pasan. Por ejemplo, en la transfiguración nos dice que Pedro no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados, y también le insistía. Entonces vemos que estas cosas tan específicas. Otra cosa muy interesante es que si comparamos los evangelios, Marcos tapa a propósito las cosas penosas que le pasan a Pedro. Ignora la vergüenza que Pedro pasa durante la captura milagrosa. Ignora la declaración ignorante de Pedro en la curación de llena de gente. Ignora la falta de comprensión de Pedro sobre las parábolas. Ignora la falta de fe de Pedro al hundirse. Ignora el reclamo que Pedro le hace a Jesucristo. Y también ignora la terquedad de Pedro cuando le lavan los pies. Es como si Marcos está creando como, la historia es sobre Jesucristo, pero no vamos a hacer que Pedro quede tan mal. No hace falta de mencionar eso. También vemos que Marcos describe principalmente la mente de Pedro y no los testimonios de lo que pasa alrededor de él. Cuando Pedro niega a Jesucristo, dice que inmediatamente cantó el gallo la segunda vez. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús y rompió a llorar. Es decir, en Marcos Pedro llora por el recuerdo, pero en Lucas se nos muestra que alrededor de Pedro lo que está pasando es que el Señor se volvió y miró a Pedro, y cuando recordó las palabras del Señor, rompió a llorar. Eso quiere decir que en Lucas nos muestran todo el contexto de lo que pasó, pero Marcos nos describe los sentimientos de Pedro. Es algo muy personal, tiene que ser un testimonio. También Marcos, igual que Mateo y los demás evangelistas, conocen muy bien la geografía de este lugar. Una de las partes interesantes es que en el capítulo 7 Jesús sale de Galilea, va a Tiro y Sidón y se regresa a Galilea por Decápolis. Es decir, da como una vuelta completa. Entonces uno se confunde. ¿Por qué haría eso? Porque no se regresa y ya. Bueno, si vemos la ruta alrededor en Google Maps, nos vemos que la geografía es bastante montañosa. Es decir,
Es mucho más fácil irse por la llanura y dar la vuelta completa, es más corto que irse por la montaña. Entonces, así como lo hicieron en esa época, en la actualidad todavía, porque es el mismo lugar donde ocurrieron estas cosas, la ruta más corta entre Tiro y Sidón a Galilea es alrededor de Decápolis, de lo que era Decápolis. También Marcos nos cuenta que Herodes mató a Juan el Bautista por acusarlo de adúltero, pero ¿por qué los cristianos y gente como Juan el Bautista sabría que Herodes era un adúltero? Se había casado con la esposa de su familiar. Bueno, nos dice Josefo que Herodes mató a Juan el Bautista por miedo a una rebelión, es decir, una perspectiva diferente. La diferencia es que Marcos vive bien cerca de estos eventos y en el Evangelio de Lucas se nos revela que Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes, estaba también junto con los discípulos cuando seguían a Jesús. Eso quiere decir que hay gente en la comunidad cristiana que estaba con Jesucristo que eran cercanos a la familia de Herodes, y por eso es que los cristianos se enteraron, los apóstoles y Juan el Bautista se enteraron de que Herodes estaba cometiendo adulterio. También el texto está con una clara unidad. Hasta el capítulo 16, versículo 8, vemos que el texto es íntegro. Y bueno, los versículos del 9 al 20 se le atribuyen en los manuscritos de la tradición armenia a alguien llamado Aristón, el presbítero. Según Papías de Hierápolis, Aristón fue discípulo del Señor, colega de Pedro y Juan y obispo de Esmirna. Es decir, estos versículos, tal como lo muestra la tradición, como lo muestran los manuscritos más antiguos, no era parte de lo que escribió Marcos. Es decir, lo que Marcos escribió es hasta el versículo 9. El resto de los versículos del 9 al 20 fueron añadidos más tarde por Aristión, pero la iglesia acepta todo el Evangelio de Marcos, incluyendo esa parte. Y eso nos da una alegría también, porque no tenemos 4 testimonios separados sobre la resurrección de Jesucristo. Tenemos 5. Marcos escribe en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque aprecian las escrituras judías, ya que se citan de vez en cuando, se conocen a los personajes del Antiguo Testamento como a David, Moisés y Elías, sabían que hay sinagogas y del templo de Jerusalén, y saben lo que significa el Cristo. Pero por otro lado, no conocían las tradiciones judías, no conocen todas las tradiciones judías, y necesitan que les expliquen las diferentes sectas judías como los saduceos, y el arameo es un idioma completamente extranjero para la audiencia que Marcos le está escribiendo. Entonces, ¿cómo sabemos que Marcos escribía en Roma? Parte de la tradición. Bueno, nos dice un detalle Marcos que no nos dice ninguno de los otros evangelistas, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz. ¿Y por qué Marcos nos mencionaría el nombre de los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo? Bueno, en la carta a los romanos, San Pablo dice: saluden a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Entonces, como Marcos escribe esta comunidad cristiana que está compuesta mayoría de gentiles, menciona a Rufo, que es uno de los ministros que está en Roma, porque la gente que va a leer el evangelio que Marcos está escribiendo conoce a Rufo. Entonces, como vemos aquí en el dibujo, el padre de Alejandro y Rufo llevó la cruz de Cristo, y entonces Rufo le diría: sí, mira, sí. Entonces Marcos escribe una comunidad donde conocen a los hijos de Simón de Cirene, y parece que Rufo es parte de la iglesia de Roma, por lo que Marcos menciona que es hijo de Simón de Cirene en su evangelio cuando les escribe en Roma. Finalmente concluyamos recordando que, como este es el testimonio de uno de los apóstoles, es muy importante saber, bueno, la tradición de la iglesia sigue en convergencia con lo que nos enseñan las escrituras y con lo que nos enseña la historia, de que la iglesia que estaba en la Babilonia pagana, es decir, el imperio romano, la capital, Roma, elegida, así como Pedro que estaba con Marcos, todo apunta a que la tradición es correcta. Entonces no deberíamos tener ninguna razón para dudar en el mensaje del evangelio, ni de la resurrección, ni de la tradición de la iglesia, ya que es bastante consistente todo. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que hayan visto ya el video anterior sobre el evangelio de Mateo. También la próxima semana será el video sobre el evangelio de Lucas. Estaremos haciendo este mes. Así que no se olviden de suscribirse y compartir con sus amigos para que podamos continuar esta hermosa labor hablando sobre el mensaje de Jesucristo. Esto toma bastante esfuerzo, así que gracias por apreciarlo. Y si todo continúa por este camino, podremos hacer incluso mucho más. Un gran saludo y que Dios los bendiga.